todos unidos. Muchos preguntan buscando respuesta, muchos anhelan buscando consuelo. Todos buscamos saber el secreto de la felicidad. Ese secreto es Jesús, tu Dios Salvador. Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo Él da paz. El secreto de la vida está en Jesús. Muchos preguntan buscando respuesta, muchos anhelan buscando consuelo. Todos buscamos saber el secreto de la felicidad. Ese secreto es Jesús, tu Dios Salvador. Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, en la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo Él da paz. El secreto de la vida, ese secreto es Jesús, tu Dios Salvador. Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, en la respuesta final el secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo Él da paz. El secreto de la vida está en Jesús. Gracias por esta linda música. Vamos a orar. Amante Dios que estás en el cielo, en esta noche nuevamente queremos invocar tu presencia en este lugar y en cada uno de nuestros corazones. Yo quiero suplicarte que tú nos bendigas, que tú nos guíes con tu Santo Espíritu, que tu Espíritu se sienta de una manera poderosa en este lugar y también en todas las iglesias alrededor del mundo, en todos los hogares, en todos los grupos donde se reúnen para participar de esta hermosa fiesta espiritual. Señor, yo te suplico que tu Espíritu nos dé sanidad, que tu Espíritu toque nuestros corazones y que tú nos ayudes a creer en ti, a creerte a ti, y que tú nos ayudes, Señor, a hacer tu santa y divina voluntad. En el nombre precioso de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. ¿Quién es la persona más maravillosa del mundo? Cristo Jesús. Voy a preguntar nuevamente, ¿quién es la persona más maravillosa del mundo? ¿Quién es la persona más importante para Jesús? Tú. ¿Quién es la persona más importante para Jesús? Tú, mi querido amigo que me escuchas y que me ves en la televisión. Date la vuelta a la persona que está a tu lado y dile, tú eres la persona más importante para Jesús. En todo el mundo, tú eres la persona más importante para Jesús. Tú que miras en la televisión, tú eres la persona más importante para Jesús y Él está allí contigo, porque Él ha dicho, he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Antes de empezar el tema de esta noche, quiero enviar un saludo muy especial a mi amigo el pastor Alejandro Bullón. El pastor Alejandro Bullón es un
evangelista que Dios ha usado por muchos años y que sigue usando poderosamente, llevando el evangelio de paz y de esperanza a través del mundo. Y él estuvo con nosotros hace 2 semanas en la conferencia de OPRE Colombia, allá en el área de Yakima y Tri-Cities y otros lugares allá en Walla Walla, Wenatchee. Y estuve conversando con él y me dijo: yo regreso a Brasil y voy a estar orando por ustedes y voy a estar mirando en Esperanza TV la red. Voy a estar mirando Secretos de la Vida. Así que, Pastor Bullón, gracias por sus oraciones y nos sentimos contentos que usted está con nosotros. ¿Y ustedes quieren mandar un saludo al Pastor Bullón? Un saludo muy especial. Y él está mirándolos allá. Que Dios les bendiga. Y a todos nuestros amigos que nos miran alrededor del mundo entero, un saludo muy especial. Y a todos ustedes que cada noche vienen, que Dios les bendiga de una manera muy especial. En esta noche tenemos un tema muy importante. Se titula El secreto de creer. El secreto de creer. La moneda, el dólar en Estados Unidos tiene una declaración que dice: en Dios creemos. In God we trust. Y yo me pregunto, ¿en qué Dios será que creemos? ¿Quién será ese Dios? Se calcula que el 90% de los habitantes de este país se consideran creyentes. Y la pregunta que yo me hago es: ¿cómo es que tú eres creyente? Si la mayoría de las personas, el 90% son creyentes, mi pregunta es: ¿en qué creemos? Si tú dices que eres creyente, yo te pregunto: ¿en qué crees? Porque para mucha gente el dólar es su Dios. Y para mucha gente la creencia en las cosas de este mundo es más importante que la creencia en el Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el secreto de creer? ¿En qué crees? ¿Cómo crees? Yo te pregunto, hijo, hermano, amigo, que me escuchas y que ves, ¿en qué crees? ¿Cómo crees? Si tú me dices lo que tú crees, yo te voy a decir cómo piensas. Si me dices cómo crees y en quién crees y en qué crees, yo te diré cómo eres y te diré cuál será tu destino. Porque dependiendo de cómo tú creas y en quién creas, así también será tu vida y también será tu futuro y también será tu destino. Vamos a ver lo que la Santa Biblia dice en el libro de San Mateo, el capítulo 8 y versículos 5 al 13. Esta es una historia fascinante. Y la palabra de Dios dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y está gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel
he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Y sigue diciendo el Señor Jesucristo: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Una historia fascinante. Un centurión romano que no pertenecía al pueblo de Israel, no era de la iglesia, podríamos decir, no era un cristiano, era un gentil, era romano, era italiano, y no conocía lo que conocían los sacerdotes y los escribas y los fariseos y el pueblo de Israel. Él no sabía absolutamente nada de religión. Él por ahí había escuchado hablar de Jesús. Alguien le habló de Jesús. Y yo te quiero decir, mi querido amigo, que estás mirando por allá en algún lugar, que tú nunca serás igual cuando alguien te habla de Jesús, porque ese Jesús todopoderoso tocará tu corazón y te cambiará y te harás la persona que Él quiere que tú seas, porque hay poder en la palabra de Dios. Ahora escuchen, mis queridos, escuchen. Este centurión romano era el jefe de policía de la ciudad en Capernaum. Y tenía por lo menos unos 100 soldados a su cargo. Y él era encargado del orden en la ciudad. Era el chief of police, jefe de policía. Y entonces él resulta que tiene un problema serio. Tiene a un siervo, a un criado que está, dice la Escritura, gravemente enfermo, está atormentado, está en gravedad, está en un estado de vida o muerte, está muriéndose, está como que lo han llevado a la sala, no a la sala de emergencia, sino a la sala de cuidado intensivos. Aquí en Estados Unidos a esa sala de cuidado intensivos le llaman ICU. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué le llamarán ICU? Parece como que lo ponen allí para decirle a uno ICU, ya cuando ya está casi el momento de irse ya para el otro lugar donde descansaremos hasta la gran resurrección del Señor Jesucristo. ICU. Y ahí estaba este criado en el ICU, en un lugar apartado allí en el hogar del centurión. Y resulta que alguien le habla al centurión y le dice: hay un hombre que se llama Jesús, que él tiene poder para sanar a los enfermos y para resucitar a los muertos. Su nombre es Jesús. Y él no lo había visto a Jesús todavía. No lo conocía a Jesús. Pero nació la fe en su corazón. Y entonces dice la Escritura que él vino a Jesús: Señor, tengo a mi criado que está enfermo. Señor, yo necesito que tú hagas algo, haz un milagro. Señor, sánalo. El Señor Jesucristo dijo: muy bien, yo voy a ir y lo voy a sanar. No, Señor, no. Yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Qué tremendo, qué fe, qué confianza. Solamente di la palabra
y mi siervo sanará. Dice la Escritura que Jesús, cuando escuchó esto, se maravilló. Cuando tú crees en la palabra de Dios, el Señor Jesús se maravilla. Ese maravillar no es que lo tomó de sorpresa Jesús, porque Él sabe todas las cosas. Ese maravillar de Jesús significa que Él se siente satisfecho, contento, feliz de que tú has decidido creer en su palabra. Porque hay poder en la palabra del Dios Todopoderoso. La Escritura dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Hay poder en la palabra de Dios. Y esa palabra puede cambiar y transformar el corazón. Y esa palabra puede cambiar y transformar tu corazón. Y es la palabra que cambió y transformó mi corazón. Y por eso yo estoy aquí delante de ustedes hoy. Porque un día yo escuché la palabra y yo decidí creer en ese Dios todopoderoso, el que es creador del cielo y de la tierra. Hay algunos que dicen: yo necesito ver para creer. Es interesante, porque muchas veces nosotros creemos muchas cosas que no vemos. Por ejemplo, ¿creen ustedes en la electricidad? ¿Creen ustedes que la electricidad existe? Sí, ¿sí o no? Sí creen. ¿Han visto ustedes la electricidad? No, nadie ha visto la electricidad. Pero nosotros creemos y la utilizamos. ¿Creen ustedes que existe el amor? Sí, existe el amor. ¿Han visto el amor? No. Pero hemos visto la manifestación del amor del Dios Todopoderoso, que nos ama tanto, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y tú estás allí en tu casa pensando: nadie me ama, nadie me quiere. Jesús te ama y Él te quiere. Y Él te quiere salvar. Y tú estás mirando esta noche y estás aquí o en el circuito cerrado, en el otro salón, no por coincidencia, sino por providencia de Dios. Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Este hombre no se sentía digno de venir a Jesús. No soy digno. Y saben, yo tampoco me sentía digno. Había vivido una vida tan fea, tan mala, haciendo maldades y travesuras, y cuando me encontré con el Señor Jesucristo, yo no me sentía digno de venir al Señor Jesús. Y yo temblaba ante su presencia. Hasta que Él me dijo: hijo mío, yo te acepto tal como tú eres, tal como soy de pecador, sin otra fianza que su amor. A su llamado acudo a ti, Cordero de Dios. Heme aquí. Y así le dije yo al Señor Jesucristo: aquí estoy, Jesús. Y por eso estoy aquí delante de ustedes, porque Él sanó mi corazón. Pero yo no me sentía digno, así como este centurión. Pero él escuchó la palabra y dijo: yo creo, Señor. Tú no tienes que venir bajo mi techo, porque yo sé que tú tienes autoridad. Lo único que tú tienes que hacer, Señor, para que mi siervo sane,
Lo único que necesitas hacer es decir la palabra. ¡Qué tremenda fe! Y entonces él explica y dice: mira, Señor, yo soy un hombre bajo autoridad, estoy bajo la autoridad del César, del emperador romano, estoy bajo autoridad. Yo sé lo que es autoridad, yo conozco la autoridad, yo estoy bajo autoridad. Y a mí lo que me dicen, eso yo hago. Y yo también tengo soldados, tengo criados, tengo siervos que están bajo mi autoridad. Y cuando yo le digo a un siervo, a un soldado, cuando yo le digo ve, él va. Cuando yo le digo ve, él va. No hay ninguna discusión. No es que él me va a preguntar, bueno, pero ¿y por qué debo ir? No, él va. Cuando yo le digo a mi criado que ve, él va. Él no discute. Él simplemente va. Y si yo le digo a mi criado, ven, él viene. Él tiene que venir. Él no puede decir, bueno, yo no puedo ahora, tengo que ir a hacer otra cosa, tengo que hacer un negocio, yo no puedo. No, él viene, porque yo tengo autoridad. Y yo estoy bajo la autoridad del César, del gran emperador. Y cuando yo le digo a mi criado, ve, él va, porque si él no va, él está violando la autoridad del gran emperador de Roma. Y cuidado, quien viola esa autoridad, desobedece esa autoridad. Así que cuando yo le digo, ve, él va. Y cuando yo le digo, ven, viene. Y cuando yo le digo, haz esto, él lo hace. Yo reconozco la autoridad. ¿Saben ustedes por qué el Señor Jesucristo se maravilló? Si ustedes leen todo el capítulo de Mateo, se van a dar cuenta. Porque los sacerdotes, los religiosos, los escribas, los fariseos, el pueblo, los judíos, que se suponía que estudiaban la Torá, que se suponía que estudiaban la Biblia, que se suponía que eran los creyentes, que eran los religiosos, que se suponía que ellos creían en la palabra de Dios. Ellos le preguntaban a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo entró al templo y volcó las mesas de los cambistas y le sacó las sillas a los vendedores de palomas? Y estaban todos molestos y enojados y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y ahora, un hombre que no sabe nada de religión, un hombre pagano, gentil, odiado por los judíos, reconoce la autoridad del Mesías, del Hijo de Dios, y dice, Señor, tú tienes autoridad, solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¡Qué tremendo! ¡Qué fe! Este hombre, centurión romano, confió plenamente en la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo le dijo, ve y como creíste, te sea hecho. ¿Cuál es el secreto de creer? No es solamente creer, porque aún los demonios creen y tiemblan, sino que ¿cómo crees? Porque a veces nosotros estamos en la iglesia y somos religiosos, pero no creemos. Este hombre creyó en la palabra de Dios y dijo, Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Él creyó en la palabra de Dios porque hay poder en esa palabra. Y él dijo, Señor, solamente di la palabra.
Yo me puedo pasar toda la noche contándoles historias de personas que han triunfado en la vida cristiana. ¿Saben ustedes por qué las personas a veces viven derrotados aún en la vida cristiana? Es porque solamente se conforman con la religión. Viven como religiosos, pero no experimentan el verdadero poder que hay en la palabra de Dios. La Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra salvó mi vida y también puede salvar tu vida. Les cuento la historia de Barry Black, un niño que fue convertido y transformado por la palabra de Dios. Este jovencito vivía en una ciudad grande, una ciudad mala, llena de drogas, llena de pandillas, llena de crímenes, y su madre un día se le ocurrió una idea. La única forma en la cual yo puedo proteger a mi hijo de las drogas y del cigarrillo y de las pandillas es que yo le enseñe la Biblia. Y así que ella decidió darle una moneda a su hijo Barry cada vez que él se aprendía un versículo de la Biblia. Y él cuenta la historia. Y él dice: todos los días yo estaba aprendiéndome versículos de la Biblia. Y así que estaba ganando mucho dinero porque mi madre me daba dinero cada vez que yo me aprendía un versículo de la Biblia. Y él dijo: ahora yo comprendo lo que ella estaba haciendo, porque ella fue muy sabia. Esos versículos de la Biblia cambiaron mi vida y salvaron mi vida. Y él explica por qué. Él dice: cuando estaba jovencito, sus amigos lo invitaron a darle una paliza a un joven con el cual ellos se querían desquitar. Y él se sintió tentado a ir con ellos. Pero de repente se le vino a la memoria un versículo que se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 1 y versículo 10, que dice: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si los pecadores te invitan para hacer algo malo, no vayas con ellos. Y entonces él se paró y les dijo a ellos: pecadores, yo no voy con ustedes. Y dice él que esa fue la decisión más importante en toda su vida, porque estos jóvenes no solamente le dieron una paliza a ese otro muchacho, sino que lo mataron. Y se hizo un juicio grande y llevaron a estos jóvenes a la cárcel, delante del juez. Y uno de ellos dijo al juez: yo no fui que lo maté, yo estaba allí, pero yo no tuve nada que ver con matar a este joven. Y el juez le dijo: no importa, tú estabas allí y tú también vas a recibir cadena perpetua. Y todos recibieron cadena perpetua. Y Barry Black dijo: ese versículo salvó mi vida. ¿Saben ustedes quién es Barry Black ahora? Ahí está. Es un pastor adventista. Y él tiene el cargo más alto en el gobierno de los Estados Unidos cuando se refiere a lo espiritual. Él es el jefe de capellanías del Senado y está a cargo de todas las fuerzas armadas, todos los capellanes de las fuerzas armadas en los Estados Unidos. El puesto espiritual más alto, un pastor adventista que fue salvado por la palabra de Dios. Hay poder en este libro, mis amados. Hay poder para salvar, pero tú tienes que creer. Él creyó, él estudió los versículos, se los aprendió de memoria, y en el momento que le vino la tentación, si él se hubiera
ido con esos jóvenes, si no hubiera tenido ese versículo que Dios le puso en su mente, hoy día estuviera pudriéndose en una cárcel. Maritza era una joven que escuchó hablar de la palabra de Dios y la fe nació en su corazón. Ella estaba sufriendo de una enfermedad y era una enfermedad incurable. Había visitado varios médicos, curanderos, yerberos, naturistas, todo tipo de personas que podían ayudarla y nada resultaba. Tenía una enfermedad incurable. Y por varios años ella estuvo clamando, buscando, gastando dinero en medicinas, en doctores, en médicos, tratando de encontrar sanidad. Un día vino a la iglesia y escuchó que el pastor estaba hablando acerca del poder de Cristo Jesús para sanar a los enfermos. La fe creció en su corazón. Ella se me acercó y me dijo: pastor, yo creo en esa palabra que usted ha predicado. Y yo creo que Dios me va a sanar. Yo quiero que usted ore por mí y me unja con aceite como dice la Biblia. Y creo que Dios va a hacer el milagro. Yo lo creo. Yo la miré y le pregunté: ¿cómo sabes tú que Dios va a hacer ese milagro? Y me dijo: por la fe. Eso es lo que usted predicó. Eso es lo que dice la Biblia. Yo solamente creo que Él me va a sanar. Le dije: muy bien. Hicimos la oración, la ungimos con aceite, como dice la Biblia, y Dios la sanó. Dios la sanó. Qué tremendo. La palabra de Dios no es lo que tú crees que es importante, aunque es importante lo que crees, es muy importante lo que tú crees. Pero lo más importante es cómo crees y a quién crees. Este hombre dijo: Señor, solamente di la palabra, mi siervo sanará. Ve y como creíste, te sea hecho. ¿Cómo crees? ¿Estás pasando por un problema ahora mismo? Posiblemente tienes problema en tu matrimonio. Posiblemente estás en planes de divorcio. Tu matrimonio está en la balanza. Tú oras a Dios y le dices: Señor, salva mi matrimonio. Pero por otro lado, una vocecita te está diciendo: este marido mío es tan cabezón, no hace caso. Si no fuera por él, yo fuera una buena esposa. Tremendo este marido mío. Señor, salva mi matrimonio. Y otra vocecita le está diciendo: tu marido no tiene remedio. ¿Cómo crees? Cuando tú le pides a Dios: Señor, salva mi matrimonio, tú tienes que creer que ya ese matrimonio ha sido restaurado por el poder del Altísimo. Señor, salva a mis hijos. Muchas veces tú le dices al Señor: Señor, salva a mis hijos. Y todos nosotros que somos padres nos preocupamos por nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos prosperen y que hagan lo mejor en su vida, y queremos verlos en el reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes quieren ver a sus hijos en el reino de los cielos? Gloria a Dios. Quiero decirte que no importa lo que estén haciendo ellos. Si tú eres un hijo de Dios y tú crees que Dios los va a salvar, tú los pones en oración y Dios va a contestar esa oración que tú haces por tus hijos. Y tú tienes que verlo
Yo creo que hay que ver para creer. Pero no hay que ver con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales, como David cuando vio a ese gran gigante que todo el pueblo lo veía muy grande y le tenía miedo. David se presentó y dijo: ¿quién es ese manganzón que está insultando al pueblo de Dios? Ustedes no saben lo que significa eso de manganzón. Hay algunos que sí. ¿Quién es ese grandulón que está desafiando a Dios? Yo le voy a demostrar quién es el Dios Todopoderoso. Y hoy yo lo voy a derrotar y le voy a cortar la cabeza. Y ya él lo había visto a Goliat. Antes de pelear, ya Goliat estaba muerto. Como creíste, así será. ¿Cómo crees tú? ¿Cómo es que crees? Tú pides, pero estás dudando. Señor, consígueme un trabajo. No tengo trabajo, Señor. Es como uno que siempre estaba pidiéndole a Dios por trabajo y me decía: pastor, pídele a Dios para que me dé un trabajo, pídale. Y nunca conseguía trabajo. Y un día le pregunté: oye, dime, ¿a qué hora te levantas a buscar trabajo? Oh, más o menos por ahí como las 11, las 12, por ahí. ¿Y tú estás orándole a Dios para que te consiga trabajo y te levantas a esa hora? ¿Cómo es que tú pides? La Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 11, versículo 24. Dice: todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidieras orando, tienes que creer que lo vas a recibir. En otras palabras, tú pides a Dios y lo que tú pides ya tú lo ves como un hecho. Mi hijo se está perdiendo, pero yo he orado al Dios Todopoderoso y yo sé que mi hijo se va a salvar y lo voy a ver en el reino de los cielos. Mi matrimonio se está destruyendo, pero yo sé que el Dios Todopoderoso salvará mi matrimonio. Las personas que triunfan en la vida son aquellos que creen a Dios y que creen en Dios. Como Abel. Dice la Escritura que Abel presentó un sacrificio más excelente que su hermano Caín. Y Dios dio testimonio de sus ofrendas. Y aún muertos sus ofrendas dan testimonio de él por la fe, por la creencia de él. Aún de muerto sus ofrendas dan testimonio. ¿Cómo están tus ofrendas para Dios? ¿Estás dándole a Dios todo por fe? Y si no lo estás haciendo, empieza a hacerlo. Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir de una manera maravillosa. Porque la Biblia dice: no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y cuando una mujer no tiene nada y lo único que tiene son 2 centavos y entrega esos 2 centavos por la fe, Dios ve ese sacrificio que ella hizo y la bendice. Enoc, dice la Escritura, por la fe fue traspuesto y no vio la muerte. Y Enoc, dice la Escritura, agradó a Dios. Pregunto, ¿estás tú agradando a Dios o te estás agradando a ti mismo? ¿Saben ustedes por qué hay tanto divorcio en el mundo? Es porque la mayoría de las personas en este mundo tienen una religión que se llama egocentrismo. El egocentrismo, o sea, yo vivo para mí, yo vivo para agradarme a mí, yo soy el único que tengo valor, yo soy el único importante en este mundo, nadie más es. Cuando un hombre
se aleja de su mujer, de su esposa, se va con otra y deja a la mujer con los hijos. Él no está pensando en esa mujer, no está pensando en los hijos, no está pensando en el dolor que ellos van a tener, no está pensando que sus hijos se van a criar sin padre. Está pensando en su mismo, en su placer. No está pensando en agradar a Dios, está pensando en agradarse a sí mismo. Cuando una mujer se aleja de su esposo y busca otro, está buscando agradarse a sí misma y no a Cristo Jesús. Y Dios nos ha llamado para que lo agrademos a Él. Enoc agradó a Dios, vivió con Dios todo el tiempo. Noé, si ustedes leen todo el capítulo 11 de Hebreos, van a encontrar allí los gigantes de la fe. Noé, cuando todavía no había caído ni siquiera una gota de agua, él preparó el arca para que su casa se salvase. Abraham salió sin saber para dónde iba, porque obedeció la voz del Dios Todopoderoso. Moisés escogió estar con el pueblo de Dios, echar su suerte con el pueblo de Dios antes que estar en el pecado y en la maldad de este mundo. El centurión romano, aunque no se encuentra en el libro de Hebreos, yo creo que debe estar allí, porque él va a estar en el reino de los cielos, y dice la Escritura que se va a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque este es un gigante en la fe. El Señor Jesucristo le dijo: ve y como creíste te sea hecho. Yo te pregunto en esta noche, ¿cómo creíste? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo? Quiero decirte que si estás enfermo, Dios te puede sanar. En el año 1994, mi esposa y yo recibimos un llamado para venir como misioneros a esta área. Y cuando estábamos allá en el estado de New Jersey, ella no se sentía muy bien y había ido al médico y la habían hecho análisis y todo y no había encontrado ningún problema, pero ella no se sentía muy bien. Y de repente nos mudamos para acá y resulta que ella sigue con el problema que no se siente muy bien. Y así que fuimos al médico, le hicieron exámenes y entonces el médico hizo una llamada por teléfono. Una de esas llamadas por teléfono que ninguno de nosotros le gusta recibir. Estábamos en una tarde cerca del día de Acción de Gracias. Suena el teléfono y el médico, mi esposa levanta el teléfono y yo siento que ella se puso pálida y se sentó. Yo escuchaba al médico que le decía por el otro lado: ¿está sentada? No, pues siéntate, porque tengo una mala noticia que darte. Y ahí ella le dijo la palabra terrible: quiero decirte que tienes cáncer. ¿Cáncer? ¿Cómo es eso? Sí, tienes cáncer. Nosotros, se nos cayó el mundo. Imagínense ustedes que le diga: tiene cáncer, es como que ya se va a morir uno. Señor, pero si nosotros te servimos y venimos aquí como misioneros para predicar y para levantar iglesias y para hacer tu voluntad, ¿cómo es, Señor, que tú permites que a tu siervo le ocurra eso, Señor? No puede ser. Cáncer. Nosotros nos tiramos en la sala de nuestra casa
de rodillas. Y habíamos llegado a este lugar donde no conocíamos a nadie. No nos conocían las iglesias, estábamos acabaditos de llegar. Y así que empezamos a hacer llamadas allá al área de New Jersey, Nueva York, donde nos conocen. Y le hablamos a los hermanos y a los pastores para que orasen por mi esposa. Y empezamos a recibir llamadas. Estamos orando por ustedes. Un momento de angustia, un momento muy tenso, un momento de mucho dolor, un momento de angustia, un momento de preocupaciones, un momento cuando la fe tambalea y yo pensaba que tenía fe, yo pensaba que yo creía y mi fe estaba tambaleando. Posiblemente tú has pasado por una situación así o estás pasando por una situación así y tu fe tambalea y estás pensando y diciendo: Señor, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo tú permites que me ocurra eso a mí? Oramos y después de luchar con la duda que nos embargaba, decidimos confiar en la palabra poderosa de Dios. Y nos acordamos del versículo de Isaías 26, capítulo 26, versículo 3, que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y una paz vino a nuestros corazones. Y después de la angustia y la tormenta, mi esposa se sintió en paz y yo me sentí en paz, y nos pusimos en las manos del Dios Todopoderoso. Y regresó ella para ser preparada para la operación, y el médico hizo los exámenes, biopsias y otras cosas allí, y le dice a mi esposa: tú tienes que tener a uno en el cielo que te quiere mucho, porque ya yo no encuentro ni rastro de cáncer. Glorificado sea el nombre del Dios Todopoderoso. Es posible que tú estés enfermo o enferma y estás por allí en algún rincón, en alguna iglesia, en algún hogar, y estarás pensando: Señor, yo estoy enfermo, necesito sanidad. Confía, cree en la palabra de Dios y dile: Señor, sáname, en tu nombre reprendo esta enfermedad, sáname, Señor. Y Él te va a sanar. Tienes un problema, no importa cuál sea, entrégaselo al Señor Jesucristo. Él te dice: ven, entrégamelo. Y Él se va a encargar. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Eso es fe, eso es confianza. Ve, y como creíste, así te sea hecho. Y si tú oras y no te sanas, no importa. Tú crees que ya Dios ha obrado, porque esa es la voluntad del Dios Todopoderoso. Como creíste, te sea hecho. Rosa era una mujer de esas que no creía, dudaba. Y le hablaban de Dios, y le hablaban de la palabra de Dios, y le daban estudios bíblicos, y le invitaban a la iglesia. Y por casi 20 años ella estuvo luchando con Dios con dudas. Así como tú posiblemente estarás luchando con dudas. Y ella se aferró de las drogas y se aferró del alcohol y estuvo de una relación en otra relación y otra relación marital, tratando de encontrar el gozo y la felicidad, tratando de vivir la vida, tratando de encontrar algo que llenase su corazón, pero nada la llenaba. Hasta que un día decidió rendirse a los pies del Todopoderoso.
Y esta noche, Rosa Hidalgo entrega su vida al Señor Jesucristo por medio del bautismo. Y hoy día ella nace como una nueva criatura en Cristo Jesús. Rosa, por cuanto tú amas al Señor Jesucristo y has decidido entregarle tu vida y tu corazón a Él, el pastor Luis Fajardo, como ministro del Evangelio, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Su hijo Víctor también ha decidido ser bautizado siguiendo el ejemplo de su madre. Qué lindo cuando las madres dan un buen ejemplo a sus hijos. Y él va a ser bautizado ahora. Mi querido hijito Víctor, por cuanto tú amas al Señor Jesucristo y en tu tierna edad has decidido entregarle tu corazón a Él, el pastor Luis Fajardo, como ministro del Evangelio, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Maravillosas cosas ocurren cuando tú decides creer. Cuando tú decides creer en el Señor Jesucristo, que tanto te ama, porque tú eres la persona más importante para Jesús en todo el mundo. Y Él te ama. Y en esta noche yo quiero invitar a todos aquellos que le quieren decir al Señor Jesucristo: ya por mucho tiempo he estado dudando, ahora decido creer, Señor. No entiendo todo, no lo comprendo todo, pero he estado huyendo de ti, Señor, y en este momento yo quiero pedirte: ayúdame a creer, Señor, en que tú eres el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y que tú me ayudarás en este problema que tengo, que tú me ayudarás en mi vida. Yo te invito a ti, que estás aquí, y a aquellos que nos miran en la televisión, ahora ven a este lugar, dile a Jesús: aquí estoy, Señor. Ven aquí. ¿Quién es la primera persona que va a venir? Primera persona que va a venir esta noche diciéndole: Señor, ayúdame a creer. Yo vine aquí, no lo comprendo todo, y hoy yo quiero decirte: yo creo, Señor. Yo creo, y en el nombre de Jesús aquí estoy. Mire qué linda pareja. Que Dios le bendiga. ¿Qué dice el pueblo? Sigan viniendo, sigan viniendo, sigan viniendo. Ven, párate y ven y entrégale tu vida al Señor Jesús. Párate y dile al Señor Jesús: yo creo en ti, Señor. Ayúdame a creer, ayúdame a confiar en que tú eres ese Dios maravilloso, ese Dios creador del cielo y de la tierra, y que tu palabra cambiará y transformará mi vida y mi corazón. No te quedes sentado. Este momento no es un momento de quedarse sentado. Tú que estás mirando allá, párate. Si estás en el otro salón aquí al lado, ponte en pie. Y allí va a haber personas que van a orar por ti. Yo quiero orar por todos aquellos que vengan al frente, diciéndole al Señor: yo creo, Señor. Ven aquí mientras Jessica canta. Ven aquí. Levántate, ven. Dile que sí al Señor Jesús. Mire qué lindo. Que Dios te bendiga. Mire qué lindo, Dios te bendiga. Sigan viniendo mientras Jessica canta. Sigan viniendo al Señor Jesús. Yo no te estoy llamando para una religión, te estoy llamando para una relación especial con el Dios del universo. Te estoy llamando para que rompas la cadena del pecado. Te estoy llamando para que tú le des tu vida a Cristo Jesús. Te estoy llamando para que tú dejes de sufrir. Dejes de sufrir, para que dejes de estar aprisionado en el pecado. Te estoy llamando para que le entregues tu corazón a Jesús. Cree. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, hijo. Sigan viniendo. Encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados
pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas y mis pecados, todo rindo a ti. Mis flaquezas y mis pecados, todo rindo a ti. Qué lindo. Yo me rindo a ti. Ríndete al Señor Jesucristo. Tú que estás mirando en una iglesia o en un grupo pequeño o en un hogar, es hora ahora de rendirte al Señor Jesucristo.